Para el siguiente problema nos piden, tenemos un sistema de 4 resortes que tiene los siguientes datos, el resorte 1, 2, 3 y 4. Para el resorte 1 tenemos que el valor de K es el mismo valor para el resorte 2 y es el misma constante para el resorte 3, y consecuentemente la constante 4 también queda con el mismo elemento 4, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 elementos que tienen el mismo valor de K, donde K nos dan como dato que K es igual, de acuerdo al problema, son 200 kilonewton sobre metro, y tenemos una deformación, es decir, que el conjunto de los 3 resortes no llegan a la siguiente sección, a la siguiente pared. Entonces tenemos que esa deformación, conocido como delta, va a ser igual a 20.0 milímetros. Tenemos también 5 nodos que están identificados también con los números 1, 2 y 3. Es el primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo y quinto nodo. Entonces tenemos 5 nodos, 4 elementos, 5 nodos. Vamos a encontrar, nos pide el problema que encontremos lo siguiente. Nos pide que encontremos, para el inciso A, nos pide la matriz general nos pide matriz general de las de rigidez, nos pide para el inciso B el desplazamiento en el nodo 2, de 2 a 4. Entonces nos piden los desplazamientos que están en el nodo 2, 3 y 4. Nos pide también, de acuerdo al problema, nos pide para el inciso C la matriz general de fuerzas nodales o fuerzas de los nodos. Nos piden inciso D las fuerzas de los elementos locales. Entonces, con esos datos y que tenemos, nos pueden encontrar cada uno de esos elementos. Se está aplicando la fuerza en el nodo 5, se aplica la fuerza, vamos a llamarle fuerza 5. La fuerza 5. Todo esto tiene una dirección sobre la parte horizontal, es una línea horizontal. Entonces tenemos, ¿cuántas fuerzas tenemos? Fuerza 1, en el nodo 2 tenemos una fuerza 2, aquí no se logra ver, una fuerza 1 en el nodo 1, una fuerza 2 en el nodo 2, una fuerza 3 en el nodo 3, una fuerza 4 y una fuerza 5. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estos datos, con esta información. Primero, si analizamos el primer elemento, que es la K, vamos a sacar las matrices generales de rigidez. Para el primer elemento, vamos a llamarle K1, vamos a formar su matriz de elementos. Si recordamos, ¿qué elementos tenemos? Sabemos que K vale 200, aquí también tengo una deformación U1, deformación U2, deformación U3, deformación U4 y finalmente deformación U5, que para este caso es
igual a la deformación delta, que ya sabemos que es de 20.0 milímetros. Ya tenemos estos datos. El siguiente punto es formar los elementos. Elemento de K1. Se toma el valor de la constante, si recordamos, se forma la matriz, ponemos el valor de la constante, que son 200. En la siguiente parte se pone la misma cantidad, pero de manera negativa. Aquí en la parte 200 positivo, en la parte de abajo 200 negativo, y aquí 200 positivo, siempre conmutando positivo, negativo, negativo, positivo. Y su unidad que está utilizando son los kilonewton sobre metro. Entonces estos son los elementos para la constante 1. Los elementos para la constante 2 va a ser igual. Ahora analizamos el segundo elemento, pero sigue siendo la misma constante, entonces va a ser también 200 menos 200 menos 200 y 200. Si nos damos cuenta, como todos tienen la misma constante, pues todos los elementos van a tener la misma estructura, y vamos a tener que la matriz para el elemento 1 va a ser igual a la matriz para la constante 2, igual a la matriz para la constante 3, y así nos vamos hasta llegar a la constante 4, que contienen los mismos elementos. Entonces aquí ya no tengo que estar calculando todos los demás, porque todos tienen la misma estructura. Entonces, para el inciso para los incisos que siguen, vamos a hacer lo siguiente. Para la matriz general, que es la que vamos a encontrar la matriz general es sumando todas las constantes todas las matrices, una suma de matriz lineal. Vamos a tener que la constante principal, que es la que vamos a analizar, va a tener la siguiente forma. Vamos a ver si entra en este espacio. Vamos a formar lo siguiente. Entonces aquí vamos a formar una matriz más grande con los siguientes elementos. Vamos a sumar esta matriz de K1 con la matriz de K2 más la matriz de K3 de cada uno de los elementos. Entonces no es más que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar con las deformaciones U1, U2, U3, U4 y llegar a Q5. Vamos a ver si vamos a colocarlo más abajo. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerle otro color para no confundirnos con el otro texto. Este es K principal. Este es U1, U2, U3, U4 y U5. Esperemos que entren todos. Entonces tenemos los elementos. Vamos a ponerlo para comúnmente la resolución. Esto no lo lleva, solamente es representativo. Aquí vamos a ponerlos también: U1, U2, U3, U4 y U5. Comenzamos a hacer el análisis. Decimos, ok, la deformación 1 interactúa como si fuera fila con columna. Vamos a analizar U1, la deformación 1 interactúa con la deformación 1, pues sí, es el mismo. Entonces voy a tomar el valor de la constante como para formar la estructura. U1 interactúa con U1, con la misma deformación, con sí mismo. Sí, y entonces tomo el valor de la constante, que es 200. Luego vamos con la siguiente. U1 interactúa con U2. U1 interactúa con U2, pero interactúa hasta el otro extremo del elemento 1, de esta parte. Entonces, como interactúa hasta el otro lado, entonces va a tener un valor negativo en mi constante. Por eso se le pone negativo en esta parte, porque interactúa hasta el otro lado. Luego U1 interactúa con la deformación 3. Pues resulta que no, porque ya se encuentra la U3, que es la deformación 3, se encuentra en el tercer nodo, que no puede interactuar con la deformación 1 porque ya se encuentra en otro elemento. Por lo tanto es 0. U1 no interactúa con U4, es decir, la deformación 4, porque también se encuentra hasta el tercer
este elemento. En el cuarto nodo al final, como no interactúan, vamos a ponerle un 0, y por lo tanto la deformación 1 tampoco interactúa con la 5, entonces también se le coloca un 0. Vamos con la siguiente fila. Ahora la deformación 2, que es la deformación que es aquí, interactúa con la deformación 2 interactúa con la deformación 1, sí interactúa, pero hasta el otro extremo del elemento 1, pero como es del otro lado, está en el otro extremo, perdón, por eso lleva un negativo. Nuevamente, U2, que es este, interactúa con U2, pues sí, es el mismo nodo. Como es el mismo nodo, se le pone la cantidad de manera directa de 200. Pero U2, hay que tener cuidado con U2, porque al mismo tiempo U2 interactúa con el elemento 1 y también interactúa con el siguiente elemento, que es el elemento 2. Entonces en U2 tiene dos valores de constantes, porque interactúa con el elemento 1 e interactúa con el elemento 2. Entonces aquí debe existir una suma de las dos constantes. Si fueran diferentes se vería más rápido, constante 1 más constante 2 se suman en este nodo, porque ahí la deformación 2 va a depender del comportamiento del elemento 1 con el elemento 2, por eso aquí existe una suma. Vamos con el siguiente, estamos con U2, U2 interactúa con la deformación 3, sí interactúa pero hasta el otro extremo del elemento 2, como es hasta el otro lado, vamos a ponerle valor negativo de menos 200. Aquí esto está separado, no lo confundamos que están juntos, está separado, pero bueno. Ahora, nuevamente, el elemento 2 interactúa con la deformación 4, no interactúa porque ya se encuentra hasta otro elemento. El elemento, vamos con el siguiente, perdón, la deformación 2 interactúa con la deformación 5, no, porque ya se encuentra en otro elemento. Vamos con el siguiente. La deformación 3 interactúa, que es este, con la deformación 1, no, porque se encuentra hasta otro extremo, no concuerda. U3 no interactúa, vamos con U2, interactúa con U2, U3 sí interactúa con U2, pero se encuentra en el extremo de este elemento, se encuentra en este extremo, como está del otro lado, debe ser negativo. Vamos con el siguiente, U3 interactúa con U3, sí interactúa, pero también es un nodo que depende de dos elementos, depende de la constante del elemento 2 y de la constante del elemento 3. Como depende de dos elementos, entonces aquí también va a tener una suma de 200 más 200. Vamos con la siguiente interacción entre la deformación U3 con U4, sí interactúa, pero hasta el otro lado, como están de extremo a extremo, siempre que estén en extremos van en sentido negativo. Aquí es con 200, como es a su extremo. El U3 no interactúa con U5, entonces lleva un 0. Y así vamos formando cada uno de estos elementos para formar la matriz general de rigidez. La U4, que es este, interactúa con el elemento 1, no, porque se encuentra hasta el inicio del sistema. U4 interactúa con U2, tampoco, porque se encuentra de este lado, es un 0. Para el siguiente, U4 interactúa con U3, sí interactúa, pero se encuentra en el extremo de este elemento. 4 con U3, este se encuentra en el otro extremo, entonces negativo. Ahora U3, perdón, estamos con U4, U4 con U4, U4 es un nodo que depende de dos constantes, entonces nuevamente aquí vuelve a existir otra suma de 200 más 200. El elemento 4 interactúa con el elemento 5, sí interactúa, pero se encuentra en el otro lado, entonces negativo. Aquí vamos a poner entonces menos, vamos a ver si se logra escribir, vamos a transcribir esto, sería menos 200, en el paréntesis 200 más 200, y en este pequeño espacio vamos a poner menos 200. Hay que olvidar que esto es la matriz, y ahí está.
Nos queda al final 200 y vamos con la siguiente fila. U5 interactúa con U1, no interactúa. U5 interactúa con U2, no interactúa. U5 interactúa con U3, no interactúa. Pero aquí viene el siguiente. U5 interactúa con U4, sí interactúa. Y se encuentra del otro lado, que es aquí, como es del otro lado es menos 200. U5 interactúa, pues es el mismo 5, entonces lleva un 200. Ya tenemos parte de la matriz general de lo que son de rigidez. Tenemos ya la primera parte. Lo que sigue es comenzar a formar la matriz general, ya relacionando las fuerzas y los desplazamientos para poder encontrar el desplazamiento en el nodo 2 y 3. Bueno, nos piden la matriz general de rigidez. Ya tenemos la matriz general, que es a través de las constantes. Ya encontramos esa parte. Vamos a encontrar ahorita el desplazamiento, la matriz general de fuerzas nodales, que es lo que vamos a resolver, y la matriz de fuerza de elementos locales. Ese también está sencillo, que depende de esta parte, ¿no? Ok, vamos a borrar esta sección para continuar con la resolución de nuestra matriz. Un momento vamos a ir recordando cada inciso para irlo resolviendo. Vemos el siguiente. Tenemos la constante K. Ya vamos a simplificarlo. La constante K va a ser igual a lo siguiente. Vamos a simplificar todo. 200 positivo menos 200. Aquí, perdón, era positivo. Y aquí es menos 200. Y lleva 3 ceros hacia abajo. 0, 0. Luego viene menos 200. Este es 200 más 200, son 400. La siguiente parte es menos 200. Y luego 2 ceros en esta columna. La siguiente es de 0, menos 200. Sumamos también aquí, nos da 400. Hacia abajo tiene menos 200. Aquí va un 0. Vamos a la siguiente columna de U4, es 0, 0, menos 200, que es este. Y aquí también tiene una suma que nos da 400. Y en la parte de abajo tiene menos 200. Última columna es 0, 0, 0, menos 200. Y finalizamos con 200 positivos. Cerramos la matriz. Vamos a borrar. Ahora sí, ya la matriz ya está simplificada. Esta matriz, aquí está la suma de cada uno de estos elementos. Vamos a borrar esto. Vamos a formar la matriz de rigidez uniendo ya la fuerza y multiplicando con los desplazamientos. Ya la matriz general relacionado con las fuerzas globales y los desplazamientos generales nos queda de la siguiente manera. Hay que recordar que para esta parte ahí se pone una formulita muy sencilla, que es la fórmula de las fuerzas es igual a la matriz de constantes por la matriz de desplazamientos. Entonces esa formulita es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir que las fuerzas, ¿qué fuerzas interactúan? ¿Cuántas fuerzas interactúan? Pues interactúan, aquí hay una llave en algunos autores. Vamos a manejarlo como manejan los autores. Entonces tenemos que, para tener la matriz general de fuerzas, analizamos qué fuerzas interactúan. Como todos van sobre el eje X, decimos F1, ya la matriz completa, F1 en X, porque va sobre la parte horizontal, que es F2 en X, F3 en X, F4 en X y para finalizar F5 en X. Tenemos nuestra matriz y vamos a colocar la matriz de constantes. ¿Cuál es la matriz de constantes? Es la matriz que acabamos de simplificar, que son los datos conocidos. Es 200 menos 200,
0, 0, 0, 0, 0, lo que menciona un 0 de más, bueno, menos 200, 400, menos 200, 0 y 0. Vamos a poner un 0 aquí, menos 200, 400, menos 200, 0, y también tenemos un 0, otro 0, menos 200, 400, menos 200. Última columna, 0, 0, 0, menos 200 y finalizando con 200. Esa es la matriz de constantes. Vamos con la matriz de deformaciones. Pues son las deformaciones que tenemos: U1, U2, U3, U4 y U5. U1, U2, U3, U4 y U5. Y ahí tenemos la matriz general de esfuerzos relacionados con las fuerzas generales y los desplazamientos generales. Y esa es la ecuación, bueno, ese es el sistema que nos va a ayudar a resolver por mínimos cuadrados el sistema que estamos trabajando, ¿no? Ok, vamos a poner, el siguiente paso es poner los datos conocidos y los datos consecuentemente desconocidos, ¿no? Entonces vamos a analizarlo de la siguiente manera. Esta es la matriz principal, no debemos olvidarla, es la que va a resolver casi todo el sistema. Entonces vamos a trabajar, vamos a ir borrando ya lo que no se necesite y de aquí le vamos a ir dando ya los datos conocidos. Vamos a borrar toda esta sección, que es la misma sección que tenemos aquí, para poder ir resolviendo la siguiente parte. Vamos a borrar algunos datos para que no nos vaya estorbando. Ok, de esta matriz vamos a ponerle los datos. Por ejemplo, la F1 en X, desconozco qué fuerza hay en este punto. Entonces, aquí voy a tener mi primera incógnita. F1 en X es mi primera incógnita. F2, cuando tengamos un nodo que no tiene acciones de fuerzas, por ejemplo, la fuerza está aplicada aquí, no interactúa con este nodo, no interactúa con este nodo, y tampoco sí interactúa, aquí hay una reacción, entonces no sabemos qué reacción tiene aquí, por eso es incógnita. Pero en ese nodo, el nodo 2, 3 y 4, no existen fuerzas, por lo tanto la fuerza 2 en X se va a considerar 0, la fuerza 3 en X se va a considerar 0, la fuerza 4 en X se va a considerar también 0. La fuerza en 5, como ahí es donde estamos aplicando una carga para tensar tensar esto, entonces vamos a decir que en F5 en X es otra incógnita. Entonces vamos a tener dos fuerzas como incógnitas. Y eso es igual, ponemos nuestra matriz nuevamente, aquí no hay problema. Entonces vamos a analizar con estos datos. Volvemos a copiar 200, menos 200, 0, 0, 0, menos 200, 400, menos 200, 0, 0. Siguiente columna es 0, menos 200. Hay que tener cuidado que cada vez que transcribimos esta matriz podemos perder algunos números si no nos concentramos bien. Entonces hay que ir concentrados para que al momento de solución no se nos olvide colocar algún número. Ok, vamos con la siguiente parte. ¿Qué datos tenemos con respecto a estas deformaciones? Ahora vamos a analizar qué datos tenemos con las deformaciones. U1, en este punto donde está U1, aquí no existe deformación porque es donde está, bueno, sí va a haber deformación, pero para el sistema de análisis se supone que aquí está sujeto, entonces en este punto no va a haber desplazamiento porque está sujeto, entonces U1 se va a considerar 0. U2, cuando se aplique carga, esto se va a estar deteniendo la pieza, por así decirlo, y al tensarlo hacia ese punto, U2 sí puede desplazarse, U3 también puede desplazarse, U4 también puede desplazarse. Pero como no conozco esas cantidades, voy a manejarlo como incógnitas. U2, U3 y U4. ¿Qué pasa con U5?
Hay que recordar que U5 va en el nodo 5, pero también U5 es igual a delta y sabemos que delta vale 20 milímetros. Entonces aquí hay que recordar que delta sí tiene valor que es de 20 milímetros, lo cual equivale en metros, recuerden que estamos en el sistema internacional, equivale a 0.02 metros. Entonces tengo que manejarlo en el sistema internacional, 0.02. Y ahí está nuestro sistema, ya está nuestro sistema para comenzar a resolverse. Entonces si observamos, pues ya se ve un poquito diferente a la matriz y es como vamos a comenzar a resolverlo. Voy a borrar esta matriz, ya pusimos los datos. De todos modos, esto queda grabado por si alguien quiere analizar de dónde salió esa matriz. Salió de este, que vamos a borrar. Si nos damos cuenta, si desarrollamos la operación otra vez a un sistema normal, F1 en X, al multiplicar esta matriz con la primera fila, recuerden que es multiplicación de una matriz por fila, por una columna, perdón, esta fila al multiplicarse por esto es 0 por 200, es 0, U2 por menos 200 es menos 200 U2, 0, 0, 0, al multiplicarse por eso, pues nos va a dar más 0, más 0, más 0. Entonces aquí decimos que F1 de X depende directamente de el valor de U2, que es una incógnita. Aquí tendría dos incógnitas. Vamos con la siguiente ecuación. 0 igual a menos 200 por 0 nos da 0. 400 por U2 nos da 4 más 400 U2. Menos 200 por U3 menos 200 U3. 0 y 0 por los demás elementos, pues consecuentemente también nos va a dar 0. 0, bueno, vamos con la siguiente expresión que es 0 también. 0 que es en esta fila, 0 por 0, 0, menos 200 por U3 menos, bueno, aquí me fallé y puse un más antes, anticipado, entonces va a ser 200 por U3, no, pero si estaba con U2, perdón, por 2, ahora va a ser 400 por U3, es U3, menos 200 por U4, más 0 por 0.002 es 0. Vamos a formar la siguiente ecuación, es también un 0, 0 por 0, 0, más 0 por U2 es 0, menos 200 por U3, más 400 por U4, menos 200 por 0.02. Esta es información. Ahora vamos con la última línea, que es la línea de la fuerza 5 en X, que va a ser igual a 0 por 0, 0 más 0 por U2 es 0, 0 por U3 es 0, menos 200 por 4 y más 200 por 0.02. Ahí está. Entonces nos damos cuenta que F1 depende del valor de U2, F5 depende del valor de U3. Pero si se dan cuenta, en la ecuación 1, perdón, es 2. Si la numeramos, esta es la ecuación 1, 2, bueno, no se logra ver aquí la numeración, vamos a ponerlo en rojo. Esta es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y ecuación 5. Observamos que los que dependen de F es la primera ecuación y la última ecuación. Y la ecuación 2, 3 y 4 no dependen de función de la fuerza 1 ni de la fuerza 5. Solamente dependen de U2, U3, U2, U3, U4
U3, U4 y ahí se va. Entonces aquí lo que tenemos solamente es una dependencia de U2, U3 y U4. No existe otro dato. Entonces estas tres ecuaciones van a formar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué lineales? Porque solamente dependen de tres variables lineales. Entonces vamos a trabajar resolviendo esta parte del sistema de ecuaciones. Todo lo demás ahorita le vamos a ir dando valores. Cuando resuelva el sistema de ecuaciones voy a encontrar el valor de U3 y al sustituirlo aquí voy a encontrar la fuerza 1. Cuando resuelva también el sistema de ecuación voy a encontrar el valor de U4 y lo voy a colocar aquí y ya voy a obtener el valor de la fuerza 5. Entonces, por ende, tengo que resolver este sistema de ecuación. Pero primero vamos a irlo simplificando. Ok, vamos a borrar esta sección y vamos a ir avanzando en la solución de este sistema de ecuación. Analizando esa sección que tenemos encerrado, analizamos los datos, es la ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Al mismo tiempo vamos a ir simplificando. Dependen de un 0, esto es igual a 0, igual con, el 0 lo vamos a poner a la derecha, es lo mismo. Vamos a empezar con esto, el 0 no se toma en cuenta, vamos a tomar en cuenta a 400 U2 menos 200 U3. Todos los demás ceros pues valen 0, no se ponen, y ponemos igual con vamos a poner el igual hasta aquí, ¿por qué? Para dejar el espacio para U4, no lo vamos a poner, pero vamos a dejar el espacio para que se acomode con las demás operaciones. Vamos con la siguiente ecuación, el 0 recordando lo ponemos al final, vamos a poner menos 200 U2 más 400 U3 menos 200 U4. Por eso dejamos el espacio para que se acomode bien la ecuación y le igualamos a 0. Nuevamente vamos con esta, aquí es 0, 0, 0. Como aquí no hay U2, dejamos el espacio y vamos a poner el lugar de menos 200 U3 más 400 U4. Y eso es igual. Aquí hay que tener cuidado porque el igual, como ese es negativo, va a pasar del otro lado como positivo y vamos a tener que multiplicar a 200 por 0.02. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo mi sistema de ecuación. Este menos 200 lo pasamos de este lado de forma positiva para que se simplifique. Vamos a simplificar más nuestra ecuación, aunque ya sabemos que en esta parte 200 por 0.02 es igual con 4. Entonces ya tengo esa forma también como simplificar. Entonces ya vimos de dónde sacamos los datos y ahorita vamos a volver a retomar todo esto. Vamos a borrarlo y vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones que tenemos planteado en este problemita. Ok, vamos a resolverlo. Ya sabemos que es igual a 4. Puedo resolver, por ejemplo, entre 2 y 3. Si resuelvo 2 y 3, a ver, vamos a ver si hay más facilidades. Ok. Creo que mejor busco el sistema en común. Vamos a resolver 2 y 3, eliminando U3, para que me quede valores con U2 y U4. Y también luego esta parte y me queda U2 y U4. Ok, vamos a resolver entonces el sistema, el 2 con la ecuación 3. Para que se elimine el U3 deben ser la misma cantidad. Si multiplico por 2 a 200 me da 400. Entonces si multiplico la primera ecuación por 2, vamos a tener lo siguiente: U2 menos 200 U3 igual a 0. Vamos a multiplicar por 2. En la tercera ecuación no le vamos a hacer nada, va a quedar tal cual. Lo que queremos es eliminar una de las tres variables y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí una flechita, que esto se simplifica de la siguiente manera: 2 por 400 nos dan 800 U2 menos 200 por 2, 400 U3
2 por 0, pues es 0. Y vamos ya con la parte de abajo que no se movió ni nada, es 200 U2 más 400 U3 menos 200 U4 igual con 0. Observamos que U3 se va y lo que nos queda en la operación de suma y resta, 800 menos 200 nos dan 600 U2, U3 se nos simplifica por ser uno negativo otro positivo, menos 200 U4 y eso es igual con 0. A esta operación vamos a llamarle ecuación, esta va a ser la ecuación número, vamos en orden, 2, 3, 4, pero el 5 pertenece a otro. Vamos a poder llamarle la ecuación 6, porque el 5 es una ecuación que no se encuentra en este sistema. Ya encontramos la ecuación número 6, ahora vamos a resolver la ecuación 3 con 4 y nuevamente vamos a eliminar U3. Para eliminar U3, nuevamente aquí multipliqué por 2 para que se cancelara con este, aquí la misma operación, pero ahora multiplicando la ecuación número 4. Ecuación 3 con 4 va a quedar de la siguiente manera, menos 200, en la ecuación 3 no se mueve nada, más 400 U3 menos 200 U4 igual con 0. Pero la ecuación número 4 sí la vamos a multiplicar por 2, vamos a tener menos 200 U3 más 400 U4, y hay que recordar que la multiplicación nos dio 4, entonces vamos a poner aquí 4. La simplificación va de este lado, entonces vamos a tener, corremos la tercera ecuación porque no se está modificando, nos va a quedar 200 U2, menos 200 U2, perdón, más 400 U3, menos 200 U4, igual con 0. Aquí al multiplicarse 2 por menos 200 U3, aquí vamos a poner menos 400 U3, 2 por menos 200. 2 por 400 nos va a dar más 800, estoy multiplicando por 2, 800 U4 igual con 2 por 4, 8. En la simplificación nos va a quedar como, queda menos 200 U2 menos, bueno, eso se simplifica, y aquí al final nos va a quedar menos 200 U4 más 800, nos quedan más 600 U4. Y esta va a ser la ecuación, bueno, igual a 8, 0 y 8. Esta va a ser la ecuación número 7. Y tengo que resolver la ecuación 7 en este momento. Bueno, hasta aquí lo que estamos haciendo es resolver nuestro sistema. Ya resolvimos ecuación 2 con 3. Nos queda una ecuación 6, que es esta simplificación. Resolvemos la ecuación 3 con 4, simplificamos y nos queda esta última ecuación. Ahora hay que resolver las dos ecuaciones 6 y 7. Entonces para eso vamos a borrar esta sección y nos va a quedar de la siguiente manera. No puedo borrar todo para poder copiar nuestros resultados. Tenemos que U6, ahora tengo un sistema con la ecuación U6, perdón, la ecuación 6, que es 600 U2 menos 200 U4 igual con 0, y la otra ecuación U7, la ecuación 7 menos 200 U2 más 600 U4 igual con 8. Ahora tengo que resolver este pequeño sistema. Si queremos encontrar el sistema resuelto, tengo que escoger qué ecuación necesito simplificar. Pues aquí fácilmente se observa que U2 puedo simplificarlo más fácilmente para llegar a la solución correcta. Entonces vamos a